Buenos días, buenas noches, buenas tardes, planeta Tierra, hermoso lugar donde estamos habitando este vivir, este ser, este estar. El día de hoy, queridos amigos, tenemos una invitada de honor, una mujer muy especial que a través de su trabajo ha dado la posibilidad de que muchos tengamos pasitos a pasitos de conciencia, pasitos a pasitos, momentos para avanzar en nuestro camino en esta iluminación. Quien está con nosotros es la co-creadora de lo que es el Dreamspell, el encantamiento del sueño, que es una dispensación de tiempo de la matriz maya Solkin para el mundo occidental, que ha generado un movimiento de expansión de conciencia a nivel planetario mundial. Ella es Lloydine Bolon y va a estar con nosotros en unos momentos más, por lo que les pedimos pasen este enlace a sus contactos desde radionoosfera.cl, www.radionoosfera.cl, y en unos minutitos más estaremos con ella, en unos momentos más, junto a Lloydine Bolon. El día de hoy, como bien nos contaba cuando estábamos haciendo este enlace con Lloydine, es el día del retorno galáctico del año. Eso significa que en el año tormenta eléctrica que estamos transitando desde el 26 de julio hasta el próximo 25 de julio, estamos transitando el año 3 Kawak, y hoy es su retorno. Han transcurrido 260 días desde el inicio del año, y hoy nuevamente es 3 Kawak. Y en la mañana, preparando un poquito del programa, fui a buscar a la biblioteca el libro de los libros del Chilán Valum, y abro en la página 103 y curiosamente aparece el 3 Kawak. Y para dar comienzo a esta entrevista voy a leerle lo que nos dice el Chilán Valum, el libro de los libros. Año 3 Kawak. 3 Kawak, trueno. Será el tiempo en que salgan de su pozo. Será el tiempo que salgan de su gruta. Algunos irán a solicitar su limosna. Irán sus voces recorriendo la noche para mendigar su agua. ¿Dónde beberán su agua? ¿Dónde comerán siquiera las sobras del pan? Sobrecogidos estarán sus corazones por Auk-Tekui, la lechuza resonante, Aak-Uk-Chapat, el 7 cien pies escolopendra. Será el tiempo en que se coman árboles y de árboles.
y será el tiempo en que se coman piedras. Llorarán los pozos, llorarán los de la gruta, pero la flor de mayo se señalará, y de flor de mayo será el pan cuando tome su carga del tercer año Tun, el 13 Ajau, el Buluk Chaptan, el momento de liberar el ayuno, el 11 ayunador. Será el que quite la carga del Bolon Ajau, de la conciencia solar, cuando termine de ir golpeando con su carga cabeza abajo, al terminar de reinar el 3 Kawak. Así acontecerá en el 3 Kawak, el trueno. Bueno amigos, el Chilam Balam, el libro de los libros, nos dice, escrito hace siglos atrás, nos dice exactamente lo que está pasando en este momento. Vamos a darle la bienvenida a Lloydine y disfrutar de su palabra, ¿no? De su conocimiento, de su información, de su ser, de su sabiduría. Un momento y estamos con ella. Mira el sol, mira la luna, mira adentro de ti. Adentro de ti. Mira el perro, el gato, la ave, mira adentro de ti. Hay un tiempo, tú puedes sentir. Hola Lloydine, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, Cacao. Hola Lloydine, muchas gracias, bienvenido a Radio Noosfera. Muchas gracias por invitarme. Bella, hermosa. Lloydine, te voy a dejar con Francisca Navarro, quien va a ser nuestra traductora. Sí. Yes, I will speak in English. Hello, Lloydine. Be very welcome to Radio Noosfera. I am going to translate you, and Kako will do first the answer in Spanish, and then Okay. Sí, Lloydine, ya que estamos en estos tiempos, ya hace un momento el Chilam Balam, el año 3 Kawak, y hoy estamos en el 3 Kawak. ¿Qué te parece el día de hoy, Lloydine? Kako said that today he read the Chilam Balam, and today is 3 Kawak, no electric Kawak, and this is a sulking away from this year. How do you feel this? And this day, I feel that. Oh, yes. I feel very precisely that I chose this day because I knew it was what is called the galactic return of this year. And this is according to the Dreamspell count. Ella dice Yes. Dame un momento. Ella dice que ella escogió especialmente este día, ya que sabía que este era el retorno galáctico. Es un día muy especial. And everything. But especially, I knew, because I followed this Dreamspell count, that today would be the 3 storm. And
it's a matter of observing the pattern and the synchronicity. Ella sabía que este día era la tormenta eléctrica, ¿no? 3 kawak, y que es muy especial porque es importante observar los patrones de sincronicidad. Bienvenida a la tormenta eléctrica, Lloydine. Cuéntanos en estos días, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es tu percepción de estos momentos? My perception is that the moments are very chaotic on our planet and yet extremely exciting. Mi sentimiento es que los días están muy caóticos, pero extremadamente excitantes. And the electric tone, the tone 3, is the tone of service. And my understanding at this point in my life, el día de hoy es el tono 3, el tono del servicio, y mi entendimiento de esto en mi vida ahora is service. And I believe that we must each find our path of service to what is our personal highest good, and from that to extend it to other. Y es el servicio, y es importante encontrar el camino de cada uno para extender el servicio hacia afuera. Yes. I believe that what we have learned in these past, I believe what we have learned from all of the explosion of the information network, for example, that we are speaking between Chile and the United States at no cost to either of us. I believe we have achieved the moment when we can truly practice time is art. When I first began the path of moving into the Mayan calendrics and working with the 13-month calendar, materialism was rampant, and there was really not a lot of worldview that understood how influenced we are by the time we live in, or the calendar by which we live. Bueno, dice que en estos tiempos es increíble que ha habido una explosión de información, como por ejemplo a través de lo que es la red de internet, que estemos conversando ahora en vivo desde Chile hasta donde está ella, cualquier parte del mundo. Ha influenciado mucho también esto, lo que como nosotros percibimos el tiempo a través de estos calendarios. Sí. Lloydine, preguntarte un poco del entendimiento tuyo con respecto a este término del 13º Baktun y lo que estás sintiendo, lo que estás viendo en este... How do you feel, how do you see this end of the 13th Baktun, this end of the cycle? I see another moment of convergence that we are moving into with all of the interest at this time on this date in 2012, which I began counting at the time of harmonic convergence. We called it the 26-year countdown. And now, in retrospect, I understand more of what we have been moving toward. Bueno, dice que ella siente que este es un momento de convergencia y que ya han pasado 26 años desde el año 87, desde la convergencia armónica, y ya le está quedando más claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. Bien. That's we. Yes. No, continue. Okay. That's at this time. There is so much attention, finally, to the idea of time. Suddenly, by having, it's almost like as children, when we have a deadline, it wakes us up, and then we get ready to make a change. Es un momento que es como cuando los niños les ponen un momento límite para cumplir su tarea, ¿no? Y es un gran momento de cambio, se está acercando eso.
So I believe that what the Maya left us was this, in this timing sequence of the Baktuns and in this knowledge of cyclical time, we were given a way to understand this time of tremendous chaos, and yet this time when we are about to give birth to a better understanding of the Earth as our host planet. Lo que los mayas dejaron como entendimiento del tiempo es este que nos está llevando a nosotros a entendernos como parte de este planeta, ¿no? A un entendimiento de lo que es vivir en armonía con nuestro planeta. Esa es un poco la idea. Exactly, that maybe up until recent times we were not so aware of all of the difficulties that we human beings were causing for ourselves by having destructive patterns of life. Hasta ahora nosotros no habíamos entendido lo que nuestros patrones de conductas, que son muy destructivos, cómo se han manifestado en este planeta, cómo han irrumpido los ciclos de nuestro planeta. Lloydine, aprovechar este momento y sobre lo que creaste, que fue el Dreamspell, el encantamiento del sueño. Dentro de eso está el Tzolk'in. Cuéntanos qué es lo que nos podrías decir de la matriz Tzolk'in. He's asking about the Dreamspell, your creation of the Dreamspell. What can you tell us about this, about the matrix, the Tzolk'in matrix and the Dreamspell? Yes, the 260-day sacred calendar of the Maya, called the Tzolk'in, is a template. It is a way that we can track time from a different perspective than the one we've known historically. Esta matriz maya de tiempo es una forma para que nosotros veamos el tiempo desde otra perspectiva, diferente. And this Tzolk'in is an amazing demonstration of what is called the radial matrix. Es una gran demostración, veamos lo que es la matriz radial. There's a center point, and from that point everything is radially connected directions. Hay un punto central y desde ese punto central está todo conectado, todo radialmente conectado. And from this point of view, as a human being, we always are encouraged, or we are seeing a pattern. Desde este punto de vista, nosotros estamos siempre viendo un patrón en nuestra vida. So in working with the Dreamspell, the Journey of Time Ship Earth 2013, we attempted to create a matrix that would give people a way to enter themselves into a new language. A través del Dreamspell, este viaje hacia de la nave Tiempo del 2013, es una forma de entrar en un nuevo tiempo, entrar a otra forma de observarnos a nosotros mismos. It is a way that we can begin to move away from our ego or our individual to understand ourselves in relation to time itself, to the days that we are living, and to all the other people that we know. Es una forma de salirnos de nuestro ego, desde nuestra forma tan individual de ver las cosas y de ver lo demás también como parte de un todo, ¿no? Más integrativo también. And of course, this is a very general introduction, and it certainly requires that if you would like to join in this play, you actually have to understand and learn the alphabet of the Dreamspell. Es un juego que para entrar es importante aprender lo que es el alfabeto que trae este Dreamspell. Encantamiento del sueño, ¿no? Significa en español. Lloydine, Go ahead. Lloydine, ¿cómo llegaron en el proceso de investigación a
a conectar el día de hoy, fuese un tormenta eléctrica, un 3 kawak? How well, we know that the Tolkien matrix has a lot of different accounts. How do you reach to the point to know that today is 3 kawak? With the Dreamspell, we created a way that we could calculate any date from the Gregorian calendar and to discover what it is on the sacred soul. Nosotros creamos una today- forma. Yeah, go ahead. Nosotros creamos una forma de saber, digamos, de traducir, de trasladar desde la matriz una fecha de calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros usamos. And so, very precisely, we knew that July 26th would then end on the 260-day cycle on April 12th. So there is a way always that you can go from the Gregorian calendar into the Dreamspell count. Claro que se puede llevar o trasladar, ¿no?, el calendario gregoriano a lo que es el encantamiento del sueño del 26 de julio al 12 de abril, ¿no?, y encontrar este entendimiento. And it's the way that we can understand how one cycle can overlap another cycle, but they can be synchronized. Y es una forma de encontrar cómo un ciclo se conjuga, digamos, con otro ciclo. Y se pueden unir para armar una forma de ver el tiempo. Lloydine, sobre el calendario de 13 lunas, ¿cómo has visto el desarrollo desde el inicio, ¿no?, el año 93 hasta ahora en esta expansión del conocimiento del calendario de 13 lunas? How do you see this expansion of the 13 moon calendar from the beginning, and how do you feel it? I feel that it has been a grassroots expansion, and for those who have been willing to enter in to the Dreamspell, it has been a way to be able to understand why we would say time is art, time is not money, a way to say that there is a synchronization path. In other words, that we can feel connected. And so the communities that have sprung up around the Dreamspell have been the result of people beginning to follow together the 13 moon calendar and to begin to learn the alphabet of the Dreamspell, to identify each other as planetary kin, as having a galactic signature, as relating to other kin, and also as being organized by time. Bueno, la forma de utilizar, la gente que está utilizando el calendario de 13 lunas y el Dreamspell han encontrado una forma de sincronizarse, de entender que el tiempo no es dinero, sino que el tiempo es una forma de creación, de arte, y han encontrado también una forma, a través de entender el alfabeto de este juego del encantamiento, una forma de ponerse de acuerdo, de sincronizarse. And I would like to point to the time when I actually first met you, Claudio, when we were together for a 3-month program in which we lived the experiment of Dreamspell as a social organizing principle. Lloydine quiere comentar que hace un tiempo ella conoció a Kako en una exploración con los códigos del Dreamspell. Maravilloso, Lloydine. Agradecerte ese momento de paso de una frecuencia de tiempo a otra, de estar en una dimensión del tiempo donde la mente se conectan con el aquí y ahora, y fue una experiencia hermosa. Muchas gracias por tu investigación, Lloydine. Sí, claro, y gracias. For me, this journey has been one understanding that we are each absolutely born to fulfill at the most individual level, that we are, each one of us, asked to look at our life and to determine what our role is with respect to our family, to our country, to the planet.
Claro, Lloydine comenta que para ella lo que siente es que es muy importante comenzar desde el punto de la individualidad total, o sea, empezar a trabajarse desde adentro, comprenderse desde adentro para poder aportar hacia afuera y sentirse parte de un país, de un continente o de un planeta. So, in other words, I understand that I have responsibility for every thought, every action that I make. Tengo absoluta responsabilidad de cada pensamiento y cada acción que yo hago. And it is my understanding that taking this responsibility to live in peace, to live in harmony, and to do no harm to others is the highest path that I can walk on. Y yo entiendo que vivir así, vivir en armonía, en paz, en tranquilidad es mi aporte más grande que yo puedo hacer en mi camino. Lloydine, aprovechando este momento, preguntarte qué estás haciendo en estos días, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de tu hacer en estos días? Well, my primary spiritual discipline for the past years has been in what is called Falun Dafa, also known as Falun Gong. Lo que he estado haciendo estos últimos 7 años es una disciplina conocida como el Falun Dafa. Y el Qigong. Qigong, claro. And this came out of China and was initiated in 1992. Esta práctica viene desde China y se inició en el 1900. No. And I believe that my personal practice at a time when I needed to discover for myself what my own path was, because it was at the time of my separation from José Argüelles. Y esto lo encontré en el momento en que yo estaba buscando mi propio camino, mi propia forma de crecer, de evolucionar, después de la separación con José Argüelles. Genial, Lloydine, estás en el interior, ¿no? Explorando. Lloydine, estamos en Radio Noosfera. Yo creo que ha sido un momento muy grato de poder tenerte aquí con nosotros en línea, para todo el planeta, para todo el mundo. Esto, hay mucha gente escuchándola y tus palabras, ¿no? Tus palabras para los que nos están escuchando, para los que van a escuchar este audio, ¿no? sobre lo tuyo, lo nuestro. Well, certainly it is that love is the root of life. I mean, that how we are kind to ourselves and kind to others, and how we give respect to ourselves and respect to others is profoundly what we need to develop, each one of us, in order to live in harmony. Bueno, yo creo que el amor es todo. Es importante ser amoroso, ser amable, la gente, con toda la gente, y expresar el amor es algo que es, creo, lo más importante para vivir en armonía entre todos nosotros. And at this moment, the time has speeded up. I do not think it's a hypothetical. I believe we are living in an extremely compressed time. And so I believe it is more important than ever to completely leave history, forgive ourselves for the past, and move forward, living each moment, literally one day at a time. Es un tiempo en donde el tiempo está sucediendo rápido, literalmente creo que siento que comprimiendo, y que es muy importante lo que es el concepto del aquí y el ahora, ¿no? De vivir literalmente cada día paso a paso. And I think more than ever we need to respect the incredible beauty of this planet on which we live, and to understand that we are not alone. We are a collective. Y es muy importante
respetar y amar y entender este hermoso planeta en el que estamos viviendo y entendernos que nosotros no estamos separados, somos un todo, somos un ente colectivo. And I'm really in awe that we have this current tool of the internet by which we can be synchronized literally in this very moment. Y siento yo que el internet es una herramienta hermosa donde nos permite poder sincronizarnos en el momento literalmente. But I caution, because there is so much information available to each one of us, we really need attentive to exactly what it is that we need to do for ourselves in order to then fully cooperate and work with others. Hay tanta información que necesitamos estar muy, muy atentos con lo que estamos recibiendo y saber qué es lo que necesitamos para estar en este viaje como un colectivo, ¿no? En evolución. And mostly I want to congratulate you, Cacao, for your work with Radio Noosfera and to all the planetary kin in Chile, because I know that you have helped the 13 moon calendar to flower in your country. Quiero agradecer especialmente a ti, Caco, por tu trabajo con Radio Noosfera y a todos los quines de Chile, porque sé que han hecho un gran trabajo para dar a conocer lo que es el calendario de 13 lunas. Gracias a ti, Lloydine, por lo que decía, por tu investigación, por tu dedicación al ser humano, por tu año de estudio y por entregarnos aquel material que nos permite entrar en la armonía, en el amor y en el conocimiento, en la gratitud, ¿no? del estar vivo, del ser, del estar. Gracias. Besito. Gracias, Francisca, para tu traducción. Okay, Lloydine. And be welcome whenever you want to our country, to these southern lands. Cuando quieras. Yes, it would be beautiful to come back at some time. So let us think about a way I might come to visit you all in Chile one day. Okay. Okay. Gracias. So gracias. Okay. Adiós. Adiós, Chao. Lloydine. Chao. La estábamos invitando a venir en cualquier momento para visitarnos y dice que le encantaría poder venir otra vez y que bueno, que ahí veremos qué podemos hacer para que ella venga a visitarnos. Este fue un maravilloso contacto con Lloydine Argüelles, una de las estudiosas más profundas de lo que son los códigos calendáricos mayas con respecto a lo que es el ser humano, dónde están. Hay mucha investigación del tema a nivel un poquito más duro. No obstante, el trabajo de esta pareja de Lloydine con José Argüelles fue tener la posibilidad de llevarlo al ser humano, a que estos códigos estén desde la perspectiva del ser humano, ¿no? Cómo entramos a la percepción del tiempo, cuál es la común percepción del tiempo que tenemos, cómo llevarla a otras percepciones, a otras matrices. Dentro de eso, el Solkin, relataba a Lloydine, nos permite entrar a un tiempo armónico que lo que genera, yo siempre lo digo en mi seminario, es armonía, es paz, es entendimiento, es comprensión del tiempo presente y claramente es una dimensión más cercana al Gran Espíritu, a Dios. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Este audio va a estar en la audioteca de Radio Noosfera. Lo pueden escuchar en unos días más también. Muchas gracias, Francisca, por esta traducción, esta conceptualización de lo que nos iba transmitiendo nuestra Bolonic, la viento solar, ¿no?
Bueno, un saludo a todos los chicos de Radio Noosfera, a todos los escucha que están alrededor del planeta. Han escrito varias personas dando las gracias, dando saludos a Lloydine desde distintos lugares a través del Messenger de la radio. Y queríamos contarles, yo quería comentarles que fue muy hermoso porque mientras nos conectábamos con Lloydine, estábamos viéndola a ella directamente a través de su cámara web. Y lo que yo pude apreciar realmente es la belleza de una mujer con experiencia, ¿no? Mujer sabia, que da mucho gusto y es importante de que tengamos muchas de esas mujeres en este planeta, las necesitamos, ¿no? Así es que un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por su presencia y sigan visitando la radio para que vean en qué momento va a estar esta entrevista grabada. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, los que nos están escuchando. La reflexión última de este enlace: hay una matriz de tiempo de 13 meses, de 28 días. Existe una matriz armónica de tiempo que es el Solkin, y el pasito que nos genera ese entendimiento de esas matrices es el Dreamspell. Realmente poder encantar a nuestros propios sueños. Bienvenidos todos a una nueva etapa evolutiva. Junto a Lloydine Argüelles el día de hoy, Elfa Francisca Navarro y Caco Claudia Grena. Muchas gracias Lloydine, muchas gracias Planeta Tierra, Universo, por permitir este momento. Bienvenidos.